Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling. Amigos, amigas, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al tablero en Mega TV. Como nunca en estos tiempos, lo global y lo local vibran a la misma intensidad y con milisegundos de diferencia. La violenta irrupción de la segunda presidencia de Donald Trump sacudió al mundo de una manera singular y el cálculo de la ola expansiva desde Washington hacia el mundo se pudo medir en reacciones bursátiles, en medidas contracíclicas de otros gobiernos, de manera que hoy día es como si fuera que el mundo está pendiente desde lo local hacia lo global. Y una de esas cuestiones, por ejemplo, amigos, es esto que ha estado sucediendo en simultáneo. Estados Unidos y China acuerdan reducir drásticamente los aranceles en lo que ha sido un importante avance comercial. Estados Unidos prácticamente negociando mientras maneja la crisis con el retrovisor. Ha tenido que bajar sus aranceles de arriba del 100% y reducirlo al 20%, mientras China redujo China redujo de 125% a 10% y Estados Unidos de 145% a 30%. Lo cierto es que el ataque inicial al corazón de la economía china, la retaliación, el castigo de Trump, se baja de la cartelera menos de 60 días después. Mientras tanto, se va terminando la cumbre China-CELAC, la conferencia de estados de Latinoamérica y el Caribe. Lula estuvo allí y quiero dejarles con dos impresiones que son muy fuertes con respecto al cambio de escenario mundial y al aprovechamiento directo de las consecuencias de las medidas muy fuertes y muy traumáticas decididas por el gobierno de Trump, que ha desistido de la mayoría de ellas. ¿Qué dice Lula? Dice, nuestra visita a China ya presenta resultados. Anunciamos hoy 27 billones de reales en inversiones de empresas chinas en Brasil. 27 billones de reales vienen a ser 5.500 millones de dólares. Y esto es consecuencia directa de que aquello que China le compraba a Estados Unidos va a empezar a comprarle a Brasil. Así de rápido y así de fuerte. Y después lo que dice Lula como una conclusión de su paso por la cumbre China-CELAC. Ha sido un honor visitar China, un país que actúa de forma concreta para apoyar el desarrollo de otras naciones. Nunca un número tan grande de proyectos fue discutido de manera sistemática en tan poco tiempo entre nuestros países para cooperar y para obtener beneficios mutuos. Así se mueve el mundo, amigos. Así se está moviendo el ajedrez global. Vamos a explorarlo en el programa de hoy junto con otros tópicos locales importantes como la cuestión de la controvertida compra de máquinas de votación por parte de la justicia electoral. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Regresamos en un instante. Never know how much I love you. Never know how much I care. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta emisión del Tablero. Tema que está arriba en la marquesina de la política, que reverdece un poco las funcionalidades de los roles habituales en el sistema político, las funciones de oficialismo y oposición, es esta intención de la autoridad organizadora de eventos electorales, que al mismo tiempo, curiosamente, es la organización que juzga los eventos electorales. Un asunto que yo he
discutido desde el comienzo. El que organiza la elección no puede ser el que juzga la elección. ¿Qué pasa si el resultado de la elección se complica por una cuestión que vincula al que organiza? ¿Se van a juzgar a sí mismos? Bueno, eso sucede en Paraguay, a diferencia de otros países. Perú, por ejemplo, que tiene su OMPE, su Organización Nacional de Procesos Electorales, por un lado, y lo tribunalicio por otro lado. Bueno, acá es toda la misma torta. El tema de la compra de máquinas de votar está levantando anatemas, advertencias, sospechas, filtraciones, y hay, como bien lo dice nuestro Zócalo en este momento, voto de censura para la compra de máquinas electorales. Vamos a hablar con Cristian González. Cristian es un militante del Partido Liberal Radical Auténtico que ha representado a su partido como apoderado de esa institución política justamente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Quique. Muy bien, un saludo a toda tu gran audiencia. Cristian, ¿cuál es tu posición particular sobre este tema de la compra de máquinas de votación? En primer lugar, quiero señalarte un poco, tu comentario inicial y rápidamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que había señalado, que en nuestro país se confunde el rol administrativo de la justicia electoral en organizar, en comprar en llevar los instrumentos de votación y con el fuero judicial. Es decir, que la máxima autoridad administrativa también es la máxima autoridad judicial. Y cuando nosotros los partidos, movimientos o quienes están en una contienda electoral recurran a la justicia desde el punto de vista jurisdiccional, resulta que si nos quejamos de la máquina vamos a estar quejándonos de un acto administrativo hecho por los jefes de los jueces, ¿verdad? Que son los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y esa confusión de roles, yo creo que hay que modificar. Es constitucional, ¿verdad? Solamente tocando la Constitución se puede cambiar, pero es un asunto que realmente en la práctica estamos viendo. Si nosotros vamos a recurrir, supongamos este tema de las urnas, queremos detener que con una acción, un amparo, y vamos a recurrir a la justicia electoral, no existe garantías que exista un fallo judicial digamos, ajustado a derecho cuando el interés de comprar las máquinas sea de la justicia electoral. Bueno, sobre el tema, Quique, dentro del Partido Liberal Radical Auténtico existen muchas dudas sobre la implementación de las urnas electrónicas en general. Y esta situación, nosotros este fin de semana, por ejemplo, estuvimos en el departamento de Concepción, estuvimos recorriendo algunos comités y hablando con algunos dirigentes ya con relación a las próximas elecciones. Y ahí nuestro dirigente allá lejos, en Paso Orqueta, inclusive llegamos hasta la llamita y dice: ñandego la urna bella votarei. Ahí Pepe Goyao Imbama, pea ñande ya jaun Pepe ya perde yelta. Esa es la convicción del dirigente liberal realmente. Y es algo que la justicia electoral tiene que atender bastante bien, porque hay demasiados recursos invertidos o a invertir, ¿verdad? Porque casi 100 millones de dólares. Y se acerca el plazo de las elecciones. La ley en estos momentos solamente permite que las elecciones se hagan con urnas electrónicas. Y bueno, ya genera duda dentro del Partido Liberal. Es una realidad que nosotros tenemos que ver cómo la justicia electoral nos tenga que garantizar en el futuro si es que siguen las urnas. Porque el dirigente liberal, el pueblo liberal, no acá, no los apoderados, no el candidato de la capital o de central, el dirigente de Concepción, que te voy a decir, de Paso, de Valle Mí,
estuvimos con el último candidato a intendente, y él nos señalaba que en los lugares donde, no recuerdo bien, no nos consta, ¿verdad? Pero que un lugar donde no funcionaba, que salía todo lista uno de punta a punta, no nos consta, pero lo objetivo es que hay dudas, no hay confianza en la dirigencia liberal, no hay confianza. Y no hablamos, digamos, de los principales, sino en el pueblo no hay. Y ellos nos exigen volver, inclusive a las papeletas. Entonces, esta situación de confusión, de dudas, realmente para nosotros es muy peligroso, sobre todo para la justicia electoral. Yo creo que tiene que haber un sistema en que nos dé la absoluta seguridad de que realmente el resultado sea la expresión de lo que el pueblo diga. Y bueno, y vamos a ver, ¿verdad? Estamos viendo, vamos a controlar, se está viendo de la manera de tener técnicos expertos realmente. Ya tuvimos la experiencia anterior, donde la gente quedó con dudas. Y es una situación que la justicia electoral debe demostrar y trabajar y establecer otros organismos, otros mecanismos, que por ejemplo puede ser que, como la ley dice que la máquina, aparte digamos, en el votar en el sistema, también tiene que expulsar una papeleta donde estén los votos. Y uno puede ver si realmente es la expresión de su voto. Eso no pudimos nosotros contar en las elecciones pasadas. Pedimos la apertura del sobre 4 y se armó un desastre. Yo creo que en los cargos ejecutivos se deben contar esas papeletas. Los resultados que se dan en esa papeleta que nosotros tenemos que instruccionar se deben contar en la mesa, porque el problema son los cargos que son por el sistema, no recuerdo ahora el nombre del sistema de esta lista cerrada pero desbloqueada, el nombre técnico no me acuerdo, que para contar los votos personales y los votos de la lista necesita un sistema electrónico, pero los votos de unipersonales, los votos ejecutivos, yo creo que hay que contar. Es la única forma que esas dudas que se tienen, porque si no, la gente está a un paso de ir a decir que no quiere saber nada de las máquinas. Esa es la realidad dentro del Partido Liberal. Y yo estoy expresando, no estoy expresando una posición como partido o como el movimiento al cual pertenezco o como apoderado. Yo estoy expresando porque conozco y hablo con la gente de base del PLRA, el sentimiento del pueblo liberal. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero hasta el momento genera muchas dudas. Cristian, hay síntomas en el aire. Por ejemplo, el hecho de que el proceso administrativo fluye. La caja del Estado es la misma, tiene las mismas capacidades y las mismas vulnerabilidades. Y hay muchas instituciones que dicen no nos llega la plata. Ahí están los médicos residentes que dicen hace 3 meses que trabajamos gratis. Es decir, del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Salud para los médicos residentes, Pepe no corre la plata. Pero ya yo guajanguá, 100 millones de dólares de máquinas electorales. Oíta la plata, no hay problema. El Ministerio de Economía y Finanzas no dice. Entonces detrás hay que oler la conveniencia. Y encima en la superficie ahora está detonando una guerra de poderosos. Guerra de poderosos. Grupos poderosos que dicen yo estoy detrás de este proveedor, yo estoy detrás del otro y vamos a chocar en el medio a ver quién se queda con el triple negocio. Ganar la licitación, ganar el vuelto de la licitación, que los muchachos dicen que es un premio de como de 10 millones de dólares, y después
ganar las elecciones. El que logre tocar la maquinita y ponerle una varianza de más menos 10%, más menos 8%, y ese va a ganar. Entonces, cuando todo fluye armoniosamente y el mismo ministerio que tiene problemas para pagarle a un médico su sueldo de 4.400.000 guaraníes puede soltar 100 millones, yo desconfío, Cristian. Sí, mira, todo eso que señalaste y es lo que se dice de una manera objetiva, uno no puede confirmar, ¿verdad? Lo que mencionaste con relación a las coimas y todo eso, yo no puedo ahondar, pero es algo que se señala, ¿verdad? Porque no, voy a ser irresponsable. Si es que el sistema democrático de elección, de hecho que es fundamental en el Paraguay para mantener, digamos, la representación, que vivamos en un país libre, en un país donde haya legitimidad de origen de los dirigentes, de las autoridades electas. Si eso te asegurase las máquinas, yo te diría inclusive, bueno, ese es el costo de una democracia transparente, de una democracia sólida, de una democracia que nos asegura autoridades competentes, que luego administre bien los recursos y que sea que la gente... Pero el problema está en este momento, y hay que ser absolutamente objetivo, el problema está en lo que está señalando. Cuando hay una inversión de ese tamaño para adquirir máquinas que gran parte de la población tienen dudas del resultado que surjan esas máquinas. Por eso te digo, la responsabilidad de la justicia electoral es una responsabilidad enorme. Es una responsabilidad enorme, porque no tan solo carga con digamos, el hecho de que debe despejar toda duda con relación a la fiabilidad de las máquinas, sino que esas máquinas también están costando al Paraguay 100 millones de dólares, 93, 96 millones de dólares, digamos redondeando 100 millones de dólares están costando para el Paraguay. Y cuando esos recursos pueden solucionar, eso es objetivo, pueden solucionar demasiados problemas sociales que tenemos en el ámbito de la salud, que es lo que más hoy día también estamos teniendo problemas, el ámbito de la educación, infraestructura, en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, yo te digo en ese sentido que la justicia electoral tiene una pesada mochila encima. En primer lugar, hacer que para el pueblo paraguayo, para el Estado, haya valido la pena gastar tanta cantidad de dinero para tener las urnas, y que eso signifique para nuestra democracia seguridad en el resultado. Y bueno, y hay que decir, en estos momentos existen dudas sobre eso. Existen dudas sobre, y es algo que se instaló. Y eso tiene que ser una responsabilidad del PLRA. De hecho, que nosotros estamos en un proceso de reorganización, y vos sabés que yo soy apoderado también del movimiento Nuevo Liberalismo, que justamente por eso quería unas elecciones adelantadas para fortalecer el partido y para encarar todos estos temas trascendentales que hacen no solamente al partido, sino al Estado mismo, que es el proceso de elección de autoridades. Y bueno, y eso es lo que te puedo señalar. No yo creo que en estos momentos ya hay pedidos de informes, se habla mucho de lo que señalaste, que al final hay intereses superiores, que es lo que detiene el proceso de licitación. Y bueno, y cuando la DNCP está suspendiendo, ¿qué hay en ese proceso? También nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. Es muy delicado, es delicado, y
Y bueno, hay que ver en estos momentos existe una ley que nos obliga a votar con urnas electrónicas, pero también existe todavía el tiempo de modificar esa situación y cambiar una ley que diga que se vote nuevamente con papeletas ante esta situación. Y en caso de proseguir el proceso, porque ya la justicia electoral debe tener estas máquinas dentro de poco tiempo para poder utilizarlo, para poder, para que sean examinadas por los partidos, para que la gente pueda conocerlo, podamos conocerlo, porque si no, tampoco se va a poder usar estas máquinas y las elecciones no se pueden suspender, sino lo que se puede cambiar es el sistema. Entonces la justicia electoral tiene que demostrar que vale la pena estos gastos de 100 millones de dólares y que es muchísima plata, y también demostrar a la gente que es fiable esa máquina. O si no, yo creo que se va a tener problemas y muchos problemas en los resultados, en la aceptación y sobre todo va a haber un conflicto muy grave hacia el futuro, ¿verdad? Las elecciones del 2028. Cristian, en mi cuenta particular, hoy el liberalismo tiene dos chicos superpoderosos. Uno se llama Víctor Ríos y el otro se llama César Rosell. César Rosell, en su condición de ministro, juez del alto clero de la justicia electoral, ¿es susceptible de interpelaciones? ¿Se puede desde el ámbito partidario convocarlo y preguntarle, saber cuál es su posición con respecto a este tema? Porque creo que si hay un momento para apretar, este es el momento de jugar todas las fichas, porque yo no sé si los partidos de oposición tienen una agenda direccionada hacia la justicia electoral. Yo sé que el cartismo tiene una. Primero, depauperaron las condiciones de expresión electoral de nuestros compatriotas en el exterior. Luego está el tema de la prohibición del uso del padrón nacional en procesos internos para las internas en general. Y ahora esta compra y sin duda también otras cuestiones que se están moviendo en el medio. El cartismo tiene una agenda. Quiere seguir esta agenda de absolutismo, de consolidar un nuevo triunfo, ya de identificar a un enemigo interno dentro del Partido Colorado. Hay una agenda de control del proceso electoral y de control de la capacidad de expresión electoral de los ciudadanos. Yo creo que alguien tan inteligente, tan ilustrado como el doctor Rosell, ideas tendrá con respecto a estas cosas. En un nivel en el que no sea un alto magistrado que tiene, digamos, sus limitantes para expresarse, pero sí como un correligionario y como un paraguayo de bien, yo creo que el PLRA debería convocarlo a Rosell y preguntarle qué está pasando y qué piensa él. Sí, bueno, nosotros tenemos que entender que ellos en estos momentos, si bien es cierto, la realidad que el espíritu mismo de la justicia electoral es que estén representantes de varios sectores para que haya mutuo control. Una convocatoria tal al directorio como una interpelación no existen facultades. Lo que tiene facultades es el propio Parlamento, ¿verdad? Ellos son susceptibles a juicio político. Es cierto, una persona puede ser muy inteligente, pero lo importante es el compromiso con el sector al cual representa, el compromiso hacia su país, hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho, y es algo que Rosell, el doctor Rosell, tiene una cuenta pendiente, digamos, es algo que debe demostrar que él realmente representa a un sector sin que eso signifique la violación de ningún tipo de norma, sino de que represente y sea custodio para la seguridad de un sector que pretende participar en las elecciones.
Y ese es algo que sinceramente te digo, es algo que nosotros debemos. César Rosell debe todavía, el ministro, el doctor César Rosell, debe demostrar aún hacia el Partido Liberal, porque representa al Partido Liberal. Y en este periodo, que va hasta el 2028, lastimosamente hoy la coyuntura hace que exista una aplanadora que desde el punto de vista de los votos dentro del Parlamento es difícil, o sea, es prácticamente imposible. Y cuando no hay responsabilidad, cuando, digamos, no hay seriedad y cuando se tiene una agenda, lastimosamente, desde el punto de vista del Parlamento, no se puede detener, hasta hoy, a no ser que la coyuntura cambie dentro del propio partido de gobierno, donde las futuras divisiones haga también de que se amplíe la disidencia y podamos también con la oposición establecer digamos, una mayoría que pueda evitar y darle pare esta situación. En este momento no se puede. Y nosotros, luego de la oposición, estamos en conversaciones, estamos controlando, tenemos como agenda la posibilidad o sea, la decisión de controlar la fiabilidad o lo que sean las próximas urnas, ¿verdad? Y estamos ahí con mucha decisión, o sea, nosotros no vamos a avalar, y mucha gente inclusive habla de si vale la pena participar o no cuando hay muchas dudas. En estos momentos vamos a tener nuevas máquinas. En estos momentos también hay que verla, seguimos teniendo, digamos, de alguna manera, algún crédito en los ministros del TSJE que representa al Partido Liberal y otro del sector independiente, como es el doctor Bogarín. Ellos deben demostrar realmente que pueden dar seguridad al pueblo paraguayo para que se vote y haya transparencia. Y bueno, y en eso estamos, ¿verdad? No, como interpelación, te vuelvo a decir, el PLRA no puede hacer, sí los parlamentarios, sí es una realidad que hay un ministro que ha sido nombrado ministro en representación y por estar afiliado al Partido Liberal. Y esa es una cuestión que yo creo que debe tener muy presente el señor ministro, esa situación. Cristian González, muchísimas gracias. Gracias a vos, Quique, por la oportunidad de expresar mis pensamientos. Cristian González, apoderado legal del Partido Liberal Radical Auténtico ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde está detonando lo que ya tiene ribetes escandalosos. Hay nombres y apellidos emparentados con el poder y con poderosos grupos económicos y con poderosos gremios que se están disputando a ver quién se queda con el triple negocio: ganar la licitación, ganar el vueltito de la licitación y controlar las elecciones. Por el bien del Paraguay, no lo sabemos. Hacemos una pausa. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around Amigas, me, amigos, mi querido amigo Javier Yubi, periodista, un hombre vibrantemente ocupado de las cuestiones culturales, un hombre que va al rescate de la historia y de la memoria de nuestro gran viaje identitario como país, publicó en las últimas horas un posteo casi en tono de denuncia, en el que habla de profanación
de la Casa de la Independencia. Lo tenemos en la línea, justamente ahora que estamos en vísperas del feriado del 14 y 15 de mayo, donde tanta gente va a concurrir a la Casa de la Independencia, para saber qué le preocupa a Javier, que le lleva a hacer una denuncia de ese tenor. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Profanación de la Casa de la Independencia. ¿En qué consistiría esto, Javier? Profanación es un manoseo indebido, innecesario, una manipulación, hasta si se quiere menoscabo de algo. Y más cuando se trata de algo de interés histórico, cultural o de un país o algo que concierne a la historia de algún lugar. Justamente escribí eso, Quique, por el hecho de que se habilitó una nueva iluminación monumental en la Casa de la Independencia y de paso una modificación de la museografía tradicional. ¿Qué quiere decir? La Casa de la Independencia es un museo Casa de la Independencia, no es Museo de la Independencia. Entonces, siempre atinadamente don Carlos Pucineri Escala ha mantenido desde el año 1965 eso como un recordatorio de lo que era la Asunción colonial, la casa donde se reunían los conspiradores independentistas para librarnos del yugo español, ¿verdad? Entonces, esa casa tenía una sala, esa casa tenía un dormitorio, una cocina, tenía un lugar de estar, tenía los sitios tradicionales de la arquitectura colonial, ya que es una casa de 1772. Entonces, siempre hemos resguardado y mantenido esa historia, esa parte de nuestra historia, de la casa tal cual como la vieron prácticamente, porque tampoco es original, los próceres, cómo era el tiempo de ellos, cómo vivían, de dónde salieron, cuáles eran sus inquietudes, su modo de vida, y también a través de los objetos, algunos objetos propios de los próceres de Mayo estaban en ese lugar y se ambientaba como una casa colonial del siglo XVIII. Entonces venían grupos de estudiantes, de escolares, estudiosos, investigadores y turistas y podían ver un poco la historia inicial del Paraguay independiente. ¿Cómo se dio? Entonces, Javier, lo que se da es, digamos, un cambio conceptual en la significación de la casa, y al mudar su función como objeto de curaduría histórica se incurren en estas cosas. ¿Quién dirige actualmente la Casa de la Independencia? Hubo un tiempo en el que estaba la historiadora Ana Barreto Balinotti. Hoy día, ¿a cargo de quién está eso, Javier? José Zamudio también estuvo. Hoy día yo no te puedo decir, Quique, la verdad te soy sincero, no sé quién maneja. Sé que eso depende de la Secretaría Nacional de Cultura. Y lo que hicieron es convertir nada más y nada menos que la Casa de la Independencia en una galería tipo de arte y antigüedades, porque han puesto ahí colecciones en series. Vos podés ver que en una sala había unos 10, 15 baúles, en otra sala todas las sillas, en otro lugar un montón de hamacas, y no corresponde. El patrimonio histórico, Quique, hay que saber, justamente hay que entender el manejo. ¿Qué es patrimonio histórico y qué es lo que se puede tocar y qué no? Un patrimonio histórico tan arraigado en el sentimiento y en la historia del Paraguay como es la Casa de la Independencia no se puede tocar ni modificar de alguna manera sin consulta, sin un tratamiento, sin una serie de protocolos. Porque el hecho es que esto representa el simbolismo de la nacionalidad paraguaya. No es un museo como podría ser, por ejemplo, el Cabildo. El Cabildo, el edificio es la joya arquitectónica, pero adentro ponen exposiciones temporales, instalaciones, se puede ir modificando. Pero la Casa de la Independencia es el hogar de la independencia, es una casa. Estaba ahí, como te digo, el dormitorio, la sala, la cocina, el comedor, todos estos lugares que nos recordaban un poco el modo de vida de la gente que nos dio la independencia. Entonces, por ese motivo es que justamente esto nosotros no podemos manejar ni manipular de una forma antojadiza. Correcto, no podemos de repente sacar todos los muebles y hacer ahí una exposición, no sé, decirte de ventiladores, otro día de vestimentas. Correcto, ¿Por qué motivo? correcto, Porque Javier. es muy concisa. Se salvó
en el 65 de la demolición esta edificación y fue destinada exactamente a Museo Casa de la Independencia. Es un patrimonio nacional histórico muy importante. En cualquier otro lugar puede hacer cualquier exposición, tipo galería, tipo instalación de arte, lo que quieras. En este lugar no se podía, Quique. Javier, muchísimas gracias. Gracias a vos y saludos a la audiencia. Javier Yubi, periodista e historiador. La Casa de la Independencia se convirtió en una galería de arte. Vamos a seguir hablando de esto. Never know how much I love you. Amigos, personajes singulares de la historia como Yasser Arafat o como José Mujica se encuentran en el paralelo de que alguna vez fueron referentes de la lucha armada como método para llegar al poder o para reivindicar los derechos de un pueblo. Y curiosamente ambos protagonizan transmutaciones importantes que los resignifican y que los ponen en los libros de historia de una manera diferente. Se recordará el pasado guerrillero del Pepe Mujica como integrante del grupo irregular Tupamaros, pero lo que le da una estatura mundial es la congruencia de sus ideas con su propia forma de vida. Falleció el legendario Pepe Mujica y queremos recordarlo en sus propios términos. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Y ahora estoy en una etapa de presidente. Y mañana, como cualquier hijo de vecino, seré un montón de gusano que se va. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Sigo vivo por milagro y por encima de todas las cosas amo la vida. Quisiera llegar al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar sirva otra vuelta. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a ello. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida.
La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Como nosotros somos un país chico, el presidente no tiene un avión presidencial acá. Y nos habían planteado mucho, ¿no? Nosotros decidimos comprar en Francia un helicóptero muy caro, que tiene una sala de cirugía y una cantidad de servicios para ponerlo en el medio del país. En lugar de comprar un avión presidencial, compramos un helicóptero porque eso va a servir instalado en el medio del país para salvarle la vida a gente en los accidentes y tener un servicio permanente que pueda socorrer rápido. Esta cosa tan simple, ¿eh? Ver el dilema. ¿Compro un avión presidencial o compro un helicóptero para salvar vidas? Esa es la constante. Me parece que la sobriedad tiene que ver con estas cosas. Yo no estoy planteando volver a las cavernas o tener que vivir abajo de techos de paja. No estoy planteando eso. No es eso. Lo que estoy planteando de darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gastos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan después de 3, 4, 5, media docena de sirvientes. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? No se precisa. Se puede vivir con mucho más sobriedad y gastar los recursos que se tengan en cosas que la sociedad verdaderamente sí son importantes para el conjunto. Esto significa el sentido republicano de la vida, que se ha perdido en la política. Porque si fuera para tener cortes de reyes y señores feudales y vasallos que se paran en el puente para tocar corneta cuando el señor sale de cacería, para todo eso, seguíamos con el mundo antiguo. ¿Para qué hicimos revoluciones en nombre de la igualdad y todo lo demás? Y ahora uno se asuma alguna casa presidencial y más o menos lo mismo. Cuando fui a Alemania me pusieron 25 motos BMW adelante y me dieron un Mercedes-Benz que la puerta pesaba como 3.000 kilos porque era todo blindado. Y digo, ¿para qué quiero todo esto? ¿Se cuenta? Bueno. Yo soy humilde y acepto lo que me dan, ¿no? Y me aguanto, pero veo. Por lo menos tengo que decir lo que pienso. No se puede decir que no hay recursos. No hay gobernanza política. Los gobiernos estamos preocupados en quién va a quedar en la próxima elección. Quién se sienta en el sillón. Estamos peleando por el gobierno y nos olvidamos de la gente, del problema mundial. No hay crisis ecológica, hay crisis política. Hemos llegado a una etapa de la civilización que necesitamos acuerdos planetarios y miramos para otro lado. Y nos encerramos en los chauvinismos nacionales y en las preocupaciones de potencia de las naciones, sobre todo los países más fuertes, que son quienes deberían de dar el ejemplo. Da vergüenza que después de 25 años de lo que se planteó en Kioto todavía vacilamos en aplicar medidas que son elementales. Da vergüenza. Por eso el hombre también puede ser el único animal capaz de destruirse a sí mismo. Ese es el dilema que tenemos por delante. Y ojalá que me equivoque. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y 1000 veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar.
luchar, soñar y andar contra el suelo, chocando con la realidad. Son el sentido que tiene la existencia y el conformar la vida. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida dándole vuelta una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie, ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas del transcurso, no vivo hacia adelante. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan, como un aforismo, hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. No tengo cuentas que cobrar. Bueno, ahí estaba el Pepe en toda su estatura, hablando para el proyecto Human. Qué linda manera de recordarlo hoy, en el día en el que se da la noticia de su desaparición física. Ya era leyenda en vida. Buenas noches, muchas gracias. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so